bienvenidos a Ellas Dicen. Hoy hablaremos con una mujer que ha estado entre la ciencia y la política. Actualmente es la presidenta ejecutiva de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, y entre noviembre del 2016 y agosto del 2018 fue ministra de Educación y además se ha desempeñado como directora de Colciencias, fue además viceministra de Defensa, directora de Planeación y Presupuesto, entre otros cargos. Pero, ¿qué tan difícil es sobresalir en estos dos ámbitos, en la política y en las ciencias? Pues le damos la bienvenida a Janet Gija Tovar para hablar de todos estos temas. Además, síganos en redes sociales, en @canalcapital y en www.conexioncapital.com. Ustedes pueden participar en las líneas telefónicas que aparecen en pantalla y saludamos a los que a esta hora están conectados a nuestro Facebook Live. Bienvenidos, muchísimas gracias, nos encantan sus comentarios. Pues Janet, con toda esa presentación, bienvenida a Ellas Dicen. Muchas gracias, Patricia, feliz de estar acá, feliz de acompañarlos y obviamente feliz también de poder compartir todas estas historias con los oyentes. Bueno, nosotros felices de tener ese acento barranquillero delicioso, sabroso aquí en el programa. El programa de Ellas Dicen habla de mujeres empoderadas, de liderazgo, de mujeres emprendedoras, de mujeres que se destacan y sobre todo mujeres que pueden ser ejemplo para muchas que nos están viendo en este momento a través de nuestra señal en Canal Capital. Janet es economista, tiene una especialización en resolución de conflictos y empieza a trabajar en el Ministerio de Defensa. ¿Cómo llega una mujer barranquillera, chéverísima además, a trabajar en el Ministerio de Defensa? Pues Patricia, esa es la vida, y yo parte de lo que siempre le digo a la gente con la que tengo la oportunidad de hablar en el día a día, a la gente que trabaja conmigo, la vida te muestra caminos y la vida te va dando la posibilidad de ir formándote por unos temas. Yo desde que estaba en el colegio siempre dije quiero trabajar en el sector público, tengo la vena de lo público, amo servir, amo estar cerca de la gente y yo quería ser ministra de Educación desde que estaba chiquita. Desde chiquita usted no quería ser ni profesora, nada. Yo quería ser ministra de Educación. Si le preguntas a mis amigas del colegio te van a decir, ella siempre quiso ser ministra de Educación. Pero la vida me mostró un día que por ahí no era el camino tan rápido, es decir, que no era recto, sino que había que dar una vuelta. Y mi primera oportunidad laboral fue en Planeación Nacional en el área de defensa y seguridad. Una mujer, y decía yo qué tengo que ver con eso, pero una lección que aprendí en la vida muy rápido es, la vida te pone oportunidades y uno tiene que hacer lo mejor con lo que le dan, dar lo mejor. Uno nunca sabe quién lo está viendo, uno nunca sabe qué vuelta va a dar la vida, uno nunca sabe de alguna manera qué vas a aprender ahí que al final vas a terminar recogiendo. Y me empecé a volver experta en defensa y seguridad. Hice una maestría en estudios de guerra en Londres con una beca. Y claro, un mundo súper masculino, un tema súper masculino que me disfruté muchísimo. Pero además, estudios de guerra, ¿uno qué aprende en estudios de guerra? De todo sobre la guerra. Recordemos que en ese momento, yo me fui a Londres en el año 2002. Colombia estaba tal vez en el momento más crítico con el conflicto armado. Creo que la vida me dio la oportunidad de servir al país en un tema que requería de mucho conocimiento, de mucho aprendizaje frente a la experiencia internacional, de ir afuera y ver qué se ha hecho en otros lugares del mundo en situaciones similares. Y tuve la oportunidad de aprender cómo son las guerras, cómo eran las guerras contemporáneas, cuál es la tecnología para las guerras, es decir, todos esos temas que suena fuerte, pero para ese momento el país era un tema muy importante, era muy necesario. Claro, regreso con todo ese bagaje y me encuentro con el presidente Santos cuando lo nombran ministro de Defensa y me invita a ser parte de su ministerio. Con una situación muy complicada, en ese momento yo tenía una hija que tenía 1 año, entonces era, chiquitica, me voy a trabajar, yo sabía que eso iba a requerir mucho de mi tiempo, pero al final tomé la decisión sabiendo que era un momento único y mágico para servirle al país. Y ahí empecé a trabajar con el presidente Santos, ahí tuve la oportunidad de formarme en temas de defensa, ya para ese momento estaba enamorada de los temas de defensa, y en algún momento de la vida, en una charla de liderazgo que le dicté a jóvenes, les dije, si no hubiera sido por conocer al presidente en esa época, nunca hubiera sido años después, 13, 12 años después, ministra de Educación. Que era su sueño. Que era mi sueño. Que era el sueño. Entonces, desde la chiquita. vida tiene maneras inesperadas de cumplir los sueños de la gente. Entonces, sí. Y además hay una frase muy linda que le repitió siempre su mamá, y es que las oportunidades solo se presentan para aquellos que se han preparado para recibirlas. Entonces, ese momento fue preparación precisamente para poder cumplir ese sueño. Pero muchas veces no lo vemos así. Muchas veces decimos, no, esto no me gusta, esto no es, esto no es, esto no es, esto no es. ¿Cómo mantener, digamos, siempre ese rumbo en cosas
que pues en ese momento, digamos, no son lo que uno espera, pero siempre manteniendo el foco hacia ese sueño, hacia esa meta? Un descubrimiento, bueno, esa es una pregunta maravillosa porque me lleva como a varias reflexiones que he hecho a lo largo como de todo este tiempo en la vida. Varias reflexiones salen ahí. La primera es, hay que fluir con la vida y eso sí que es complicado porque uno siempre quiere controlar y además mujeres fuertes como usted, como yo, Patricia, terminamos siempre siendo como que queremos que todo pase como nosotros queremos y hay que aprender a fluir y creo que ese es un primer aprendizaje que hice en la vida. Un segundo aprendizaje que para mí es súper importante es que hay que encontrarle sentido a cada cosa que uno hace en cada momento en el que uno está. Por algo la vida se lo manda a uno. Entonces uno a veces dice, es que ¿cuál es mi misión en la vida? Yo solamente quiero hacer aquello para lo cual estoy llamada en esta vida y no es tal. A veces en el momento y en la situación en la que uno está, uno le encuentra el sentido del propósito. Yo pongo mucho el ejemplo de una persona que era la que nos servía los tintos en el Ministerio de Educación. Yo no he conocido, Martica se llama, no he conocido una mujer más feliz y más entregada a su trabajo que Martica. Y un día le pregunté, ¿usted por qué es tan feliz? Me dice, porque yo trabajo por la educación de este país. Y es en los trabajos y en la vida siempre hay que encontrarle sentido a lo que uno hace. Yo en defensa me enamoré de los temas de defensa. En vez de oponerme y querer controlar y decir es que me quiero ir para educación, lo que en un momento dije es aquí voy a encontrarle sentido, aquí me voy a entregar y aquí me voy a enamorar de lo que hago y eso fue lo que hice y fue muy especial porque entendí ahí que es una decisión de uno, es una decisión de uno enamorarse y entregarse por cada cosa que uno hace en la vida y así aparece la misión. La misión aparece cuando uno entrega todo en cada momento de la vida. Entonces, al final lo que la vida me ha dado es un montón de escenarios en los que entregar esta energía, un montón de escenarios en los que ser feliz y poder ayudar a transformar el país. Janet, ese mundo del Ministerio de Defensa y de los militares es un mundo muy masculino. Sí. ¿Cómo tener éxito y cómo abrirse ese camino y ese recorrido tan exitoso que usted tuvo en el Ministerio de Defensa siendo mujer? Un mundo súper masculino, pero que cada vez también ha logrado la incorporación de más mujeres y eso también es maravilloso. La respuesta es, primero, saber y entender que no hay trabajos ni masculinos ni femeninos. Al final, uno todo lo que quiere en la vida lo puede lograr. Son estereotipos que se van formando en la vida y creo que uno como mujer debe saber que uno puede estar en donde uno quiera estar y uno puede dar lo mejor de uno donde uno quiera. Y lo segundo es tomarse el trabajo de aprender de cada sector. Y aquí, digamos que fue una tarea que probablemente no fue tan simple en su momento. Hoy lo veo simple porque eso pasó hace muchos años, pero en su momento fue ponerme a estudiar, aprender, realmente entender las lógicas del sector defensa, entender lógicas que no eran típicas de mujeres y que uno normalmente no hacía parte de conversaciones de temas militares en la vida, pues a mí me tocó hacer parte de esas conversaciones y también entender la cultura de los militares y la cultura de los policías en Colombia, que es muy diferente, pero también es muy especial. ¿Pero en algún momento sintió, digamos, ese machismo? Seguro, digamos, pero nunca me dejé limitar por ahí. Claro, digamos, es llegar a un mundo en donde siempre el 80-90% del ambiente era masculino, pero y sí, seguramente en algún momento lo tuve que haber sentido, pero vuelvo y digo, Patricia, yo creo que también es una decisión de uno no limitarse por esas cosas, uno ver todo eso como una oportunidad y la oportunidad era, a pesar de eso, yo voy a demostrar que sí puedo, que mi conocimiento y mis ganas y mi energía son más que todo eso. Y eso fue, digamos, básicamente como la manera de abordarlo. Y en el sector de defensa, los militares son una gente extraordinaria, los policías son una gente extraordinaria que nos abrieron las puertas. Además que ven mucho resultado, digamos. Claro. Si poco a poco con su trabajo, ahí calladita, van mostrando su trabajo, pues los resultados y las cifras realmente pues no tienen como... Exacto. Sí, ya hay generales mujeres, solas, claro. Ya hay generales mujeres, ya hay pilotos de combate mujeres. Tuvimos aquí la semana pasada eso es espectacular. Una mujer militar increíble. Claro. Entonces, claro que es difícil, pero porque también finalmente mundos que son tan masculinos pues les cuesta trabajo abrirse, pero una vez empiezan a abrirse se van dando cuenta que es posible, que las podemos aceptar, que nos podemos integrar y que juntos, porque además yo no creo ni en el feminismo pleno ni en el masculinismo pleno, yo creo que creo es en la integración de los dos, en la igualdad, en la posibilidad de trabajar juntos, en la posibilidad de hacer equipos y creo que ese equipo, hombres y mujeres, siempre es ganador. Bueno, Janet, y entonces a usted la nombran ministra de Educación, el sueño desde que estaba chiquita, que se siente lograr ese sueño, que pues es que uno chiquito dice, no, yo quiero ser ministra de Educación y seguro las compañeritas la miran, ¿de a dónde? Nada que ver. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente cuando lo llaman a uno y le dicen, quedaste? Fue una noche, yo acababa de llegar a mi casa, eran las 8 de la noche, estaba con mi hija, yo siempre trataba de llegar a esa hora para comer con ella y estábamos juntas y sonó el teléfono y era conmutador de presidencia.
El presidente me llamaba con alguna regularidad, es decir, no era raro que el presidente me llamara, y ese día, era como es la vida, mi hija me dice, es que te van a ofrecer el Ministerio de Educación. No, la chiquita, y ¿cuánto ella, tenía? En ese momento tenía 12 años. Y de verdad que fue, yo le dije, ay, Juli, el presidente seguramente me va a llamar para algún tema, mamá, te van a ofrecer el Ministerio de Educación. Y fue muy especial porque ella echa ese cuento hoy en día, ella lo cuenta con orgullo, dijo, yo sabía que me iban a ofrecer el Ministerio de Educación en ese momento. Fue un momento de esos que uno, cuando el presidente, yo cojo el teléfono, el presidente me dice, la estoy contemplando para ser ministro de Educación, ¿usted qué cree? Como que se le para uno el corazón, porque el sueño se cumplió. Pero también, como me dijo mi mamá siempre, la oportunidad llegó y estabas preparada para eso. Entonces también fue un momento que asumí con mucha felicidad, pero también con mucha responsabilidad. Sentí obviamente ¿sabes? Como esa adrenalina que le sale a uno cuando llega algo que uno ha querido siempre, pero también con ese sustico de tengo una cosa súper grande por delante, ¿cómo lo voy a manejar? Y mi hija divina me dijo, estoy lista para apoyarte. Quiero aprender de lo que vas a hacer. Mi hija quiere ser ministra de Educación también. ¿También? Ella sueña con lo público, le fascina. Yo la llevé a muchos de mis viajes y visitas en Colombia y creo que se conectó con aquello que el país más necesita y desde hace muchos años viene diciendo que también quiere trabajar en el sector público. Entonces, claro, lo asumí con esa felicidad de un sueño cumplido, pero también con una responsabilidad enorme. Yo recuerdo que yo tuve como un par de días de éxtasis de este cargo, pero ya una vez me posesioné, creo que desde el primer día dije, aquí no hay tiempo para perder. Tenemos 1 año y 10 meses para trabajar, para consolidar mucho de lo que el presidente ya venía haciendo, de lo que mis predecesores habían venido trabajando en el ministerio, y dijimos, ahora sí, a darla toda para poder entregar un ministerio bien organizado, bien estructurado, pero además con planes y con proyectos que estén impactando a los niños y niñas en Colombia. Sí, además, tanto en defensa como en el Ministerio de Educación, el tema de tecnología ha sido muy importante, sí, y ha sido, yo creo que algo que ha marcado la diferencia cada vez que llega un puesto. Sí, Patricia, yo en el Ministerio de Defensa, y vuelvo como a los aprendizajes de la vida, en el Ministerio de Defensa tuve una cercanía muy grande con los temas de tecnología en general. Y en ese ministerio entendí que lo que era típicamente de defensa tenía un uso también para temas civiles enorme. Por ejemplo, como todos los temas de electrónica de los aviones había dado lugar a los radares, por ejemplo, o a, por ejemplo, los equipos con los que uno le hacen exámenes médicos, resonancias. Muchas de esas tecnologías surgen. Al GPS del celular, a todo. Muchas tecnologías de defensa luego fueron llevadas a los temas civiles. ¿Internet de qué nace? Internet nace de la tecnología de defensa. De allá nace Internet. Entonces, claro, uno empieza a darse cuenta cómo yo estaba en un sector en el que sí, podíamos ser buenos usando la tecnología, podíamos también hacer grandes cosas para el país. Y así empezamos a trabajar temas de tecnología en el Ministerio de Defensa, empezamos a hacer grandes alianzas con las grandes empresas internacionales de defensa para empezar a desarrollar en Colombia tecnología, por ejemplo, de radares. Hicimos un proyecto divino en Villavicencio para hacer tecnología de radares para el país. Y bueno, y así podría nombrar varias cosas. De ahí que el presidente, cuando empezó su segundo mandato, me invita a ser directora de Colciencias. Y ahí tuve, digamos, otro lugar en donde yo dije, se cumplió otro sueño, porque era la oportunidad de empezar a trabajar en el país por temas que tuvieran un impacto en la generación de conocimiento que llevara también a nuevas tecnologías. Y eso fue un trabajo espectacular por un poco más de 2 años, en donde tuve también la oportunidad de hacer ese ejercicio. Pero además, nuevamente, un ambiente donde las mujeres no tienen muchos escenarios. Es cierto. ¿Cómo hacer para que efectivamente las niñas desde chiquitas se interesen más en la ciencia? Esa es una pregunta espectacular, pero además no es una pregunta que nos hacemos solo en Colombia, sino en muchos lugares del mundo. ¿Cómo metemos más mujeres en la ciencia? Y porque este es un mundo típicamente de hombres. Arrancan muchas mujeres, como pasa muchas veces, y se van quedando en el camino por precisamente esas contradicciones que van apareciendo como en la vida, y es o me dedico a ser mamá o me dedico a trabajar, que no existe. Todo es posible. Uno como mujer lo puede todo, sino que culturalmente hablando, empieza uno a tener que tomar una decisión de por irse por un camino o irse por el otro. Entonces yo creo que no es solamente un tema de la ciencia, ni un tema, de un tema militar, ni un tema de hoy que estoy en la industria farmacéutica, donde hay muchas mujeres, pero en el top todavía hay más hombres. Yo creo que tiene que ver mucho con una cultura que tiene que ir moviéndose y unas mujeres que tenemos que empezar a creer cada vez más que es posible y que no tenemos que limitarnos. Pero además desde chiquitas, porque es que desde chiquitas a la niña le dice, no, usted tiene que jugar con la muñeca, y entonces el niño sí arma el robot. Sí. Entonces al niño le regalan el paquete de dinosaurios, de robótica, para que haga, y a la niña le van a regalar la muñequita. Entonces desde chiquiticos, desde esa educación de la casa, de la familia, le están diciendo a la niña, no es que la ciencia, olvídate de eso no es para ti. Y los roles hoy tienen que
cambiar. Es decir, las mujeres seguiremos siendo las mamás, pero eso no compite con todas las otras facetas de mujer que tenemos que desarrollar. Y por eso es que hay una frase que, la frase exacta no me la sé, pero dice algo así como que el ejemplo no es una de las maneras para educar, es la única manera para educar. Y nosotros tenemos como mujeres que dar ese ejemplo a nuestros hijos y es mostrarles que no es solamente cómo juegan y qué hacen en el día a día cuando están chiquitos, sino que nosotros estemos tan empoderadas y les enseñemos que todo lo que queramos se puede cumplir de manera que ellas no tengan opción sino de ir por ese camino. O sea, yo creo que algún día mi hija me escribió una carta del Día de la Madre que decía: mamá, tú me has demostrado que todo lo que uno quiere en la vida se cumple. Era mi primer año de ministra. Yo dije, ya cumplí, ya cumplí. Toda esa culpa que uno siente en la vida cuando van creciendo y que uno no va a la fiesta de cumpleaños y que uno no puede ir tanto al colegio y que dije, ya se cumplió. Esa culpa ya me la puedo quitar de encima porque ya sé que mi hija ha tenido el ejemplo que yo quería que tuviera. Pero igual, en algún momento de la profesión a Janet le tocó tomar la decisión de ponerle un poquito el freno a la profesión porque tenía una niña, hija única, que además le estaba diciendo, mami, tú no eres la mamá que yo quiero, digamos, que seas, o no me estás dedicando el tiempo que yo necesito. Patricia, fue tal vez de los momentos más duros de mi vida, porque me enfrenté a eso, que probablemente algunas veces me habían dicho, y era, uno no lo puede todo en la vida. Y me enfrenté a que mi hija me dijo, mamá, es que tú no estás tan presente. Mi hija tenía 8 años, yo era viceministra de Defensa en esa época, llevaba 3 años de viceministra de Defensa, trabajando, sí estaba trabajando mucho. Yo sentía que le estaba dando algún tiempo de calidad a mi hija, pero seguramente no era suficiente y ella me estrella y me dice, mamá, no me está dando el tiempo suficiente. Tomé una decisión que creo que es una gran decisión que tomé y fue retirarme del ministerio en ese momento y decir, me voy a conectar con mi hija. Probablemente aquí falta mucho de hablarnos, de conectarnos, de comunicarnos, de que ella sepa qué mamá tiene, de yo mostrarle un poco más de eso para poder ir sin culpa a lo que me faltaba en mi camino. Y eso fue lo que hice. Ese año que me fui al sector privado, fui muy feliz porque tuve la posibilidad de conectarme, de enseñarle y de mostrarle quién era yo y qué me hacía feliz. Y cuando el presidente me llama para ser directora de Colciencia, yo ya estaba lista otra vez y sin culpa. Porque ese año también hice las paces conmigo, e hice las paces con lo que yo había sido, y dejé de moverme por la culpa. Porque claro, yo era viceministra y trabajaba como una loca, pero también decía a mi hija con quién estará, qué estará haciendo, entonces llamaba 1000 veces. Ya me calmé y dije, esta soy yo. Soy la mejor mamá que puedo ser. Soy una gran mamá porque además estoy mostrando lo mejor que le puedo mostrar a mi hija y es que todo se puede y que servir es lo mejor que uno puede hacer en la vida, servir a otros. Y eso es lo que uno hace en el sector público todos los días. Y a partir de ese momento mi relación con mi hija cambió. Ahora estoy en la adolescencia, la adolescencia tiene lo suyo, pero digamos que hasta ese momento que había sentido tanta culpa, como que en ese momento dije, no más. Y seguí trabajando feliz en mi vida. ¿Y cómo manejar esa culpa? Porque yo creo que es algo que yo creo que muchas de las personas que están viendo el programa, muchas de las mujeres que efectivamente tienen que combinar esa vida familiar, esa vida como amigas, como hijas, como tantos roles que tienen que hacer las mujeres, ¿cómo se puede combinar todo eso sin tener ese factor de culpa? Yo creo que nunca hay que tenerlo, lo que pasa es que nos los enseñaron. Claro. Crecimos en una sociedad que nos enseñó a sentir culpa cuando éramos las más exitosas. Es como, no lo puedes tener todo. En algún momento, y usted me lo decía antes de empezar el programa, a los hombres no les cuestionamos ese tipo de cosas, a las mujeres sí nos las cuestionan. Y yo lo primero que tengo que decir es, no podemos sentir culpa. Y no sintamos culpa en la medida en que hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y es siempre saber que uno está haciendo lo mejor posible. Obvio, yo una cosa que también he desarrollado en la vida es poniendo límites. Entonces ya trato de llegar a mi casa a comer con mi hija. Incluso estando en el Ministerio de Educación, mi meta era 3 veces por semana comer con mi hija. No lo lograba todos los días, era imposible. Pero sí sabía que eso era una condición. Mi hija siempre tenía la responsabilidad de decirme cuándo para ella era fundamental que yo fuera al colegio y cuándo no. Entonces yo bloqueaba mi agenda y no dejaba que nadie me la moviera. Mi hija sabía que cuando ella me llamaba, yo me salía de cualquier reunión y le contestaba el teléfono, pero ella tampoco abusaba de las llamadas. Entonces pusimos ese tipo de reglas en donde ella se sentía atendida por su mamá, yo me sentía feliz porque estaba cumpliendo con sus expectativas y estaba presente en su vida de la manera en que yo podía estarlo. Entonces yo hice como las paces, digámoslo nuevamente, con la mamá que yo era, que no era como mi mamá ha sido una gran ama de casa, pendiente, presente. Yo pues no era esa mamá, yo no soy como mis hermanas, yo tengo 3 hermanas mujeres y todas con trabajos. ¿En Barranquilla? 2 en Barranquilla y una vive en Argentina casada con un argentino. La que vive en Argentina es ama de casa, las otras 2 han tenido un balance mucho más sencillo que el mío en la vida. Han trabajado siempre en el sector privado con trabajos retadores, pero el sector privado típicamente respeta más esos tiempos y en el sector público no se respetaban. Pues no se respetaban no porque no se quisiera, es que había tantas cosas pasando
pensando pues, que era imposible. Entonces yo hice las paces con la mujer y con la profesional que he sido. Me costó. El camino no es recto, vuelvo a lo mismo. Pero además de una disciplina impresionante, porque para poder lograrlo, 4 de la mañana en el gimnasio. 4 de la mañana, creo que le consta más de uno que yo abriría el gimnasio 4 de la mañana para poder hacer ejercicio, porque es la única hora que podía. Ya voy más tarde, ya voy 5, 5 y media. Que sigue siendo muy temprano. Sigue siendo temprano, pero digamos que ya es una hora en donde uno se encuentra con mucha gente. A las 4 éramos los mismos siempre, ya nos saludábamos en el gimnasio, porque éramos los madrugadores, pero también... Miren, yo hace poco de hecho hace un par de años ya, sino que me lo releo, me leí un libro de una asiática americana que se llama Angela Duckworth. El libro se llama Grit. Y el libro lo que hace es una psicóloga que lo que hace es un recorrido y un gran análisis sobre cuáles son las causas del éxito. Y dice, miren, no es ni el talento ni la inteligencia. Ni los más talentosos ni los más inteligentes son los que son los más exitosos. Los más exitosos son los que tienen algo que ella llama grit, que es el título del libro, que es una mezcla entre pasión y perseverancia. Perseverancia y disciplina, es decir. Y la pasión no es una pasión desenfocada, sino una pasión súper enfocada, una pasión que obviamente tiene objetivos. Y yo lo que aprendí en la vida y que lo corroboré con ese libro es la gente que tiene éxito sostenido es la gente que sabe que hay que trabajar por sus sueños, tiene disciplina para lograrlo, se cae y vuelve y se levanta, porque uno sí que se cae mucho, me he caído muchas veces, uno se cae y vuelve y se levanta, tiene la capacidad, tiene la valentía para atravesar todos los obstáculos, todos los miedos, porque miedo siento todos los días. Yo antes de entrar acá tenía miedo de salir aquí a hablar en un programa, ya había perdido la práctica, y uno tiene miedo. Pero ya habíamos conversado en maquillaje y ya sabías que esto era como en la sala de la casa. Pero no quiere decir que no tenga un sustico, y entonces hay gente que me dice, pero no te da miedo, y yo le digo, claro que me da miedo, pero aprendí en la vida que el miedo se siente, el miedo se procesa y se atraviesa, porque el miedo sentimos todos los seres humanos, es un sentimiento natural. A mí me dicen, no, que es que sentir miedo que es una bobada. Yo, bueno, pero dígame que no siente miedo. Yo lo siento todos los días y creo que la valentía del ser humano es la que nos lleva, la valentía de atravesar ese miedo, es la que nos lleva a ser exitosos, a decir, yo puedo, yo quiero y voy a lograr todos mis sueños. Pero en todo ese discurso es importante una palabra y se llama perseverancia. Cómo tener esa perseverancia para efectivamente enfrentar esos momentos que no son tan buenos, esos momentos en donde, uno dice pero ya no me des tan duro, ya es suficiente. Seguir ahí, sobre todo con esa meta y con ese sueño siempre en la mente, que fue lo que estábamos hablando ahora. La perseverancia surge de un convencimiento pleno de que uno está en el lugar correcto, haciendo lo que le corresponde y que tiene esa oportunidad y posibilidad de transformar. Yo tuve muchos momentos difíciles, pero que nunca perdí la perseverancia, y creo que mi equipo lo podrá decir. Yo tuve el paro más largo de maestros que se ha dado en los últimos 20 años en Colombia. ¿Cuál ha sido ese momento más duro, más difícil de la vida He tenido muchos, profesional? Pero digamos que el más reciente y duro, el paro de maestros, fue un momento muy duro. Yo, de hecho, hablé en varias ocasiones sobre ese tema, escribí varios posts en Instagram sobre los aprendizajes que uno tiene, y digamos que ese momento pasó por varios momentos, digámoslo así también, en mi vida. Lo primero es esa sensación de me tocó enfrentar un paro, y eso es una sensación fuerte, porque uno siempre lo veía en televisión, pero uno nunca le había tocado, y es cómo se siente un paro y uno qué tiene que hacer en un paro. Finalmente, atravesar todo ese proceso, yo me levantaba todos los días y decía, hoy levanto el paro. Todos los días, Patricia. Yo me he levantado 37 días, con sábados y domingos y lunes festivos, negociando. 37 días con eso. 37 días. Además, negociando con FECODE en una situación en la que estábamos ellos pidiendo cosas que no podíamos dar y nosotros mirando a ver cómo nos movíamos. Muy duro, muy difícil, pero también pasó algo, y es, yo siempre supe en el momento que lo estaba viviendo, primero, lo que dije al principio es, tenía que estar ahí, pero dos, una cosa muy importante, y es, aquí estoy aprendiendo las grandes lecciones de mi vida. Y difícil, y yo creo que unos retos, y esos retos son los que le sacan a uno ese empuje y esa pasión efectivamente que uno no sabía que tenía. Y ahora está en la presidencia ejecutiva de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo. ¿Qué hace esa asociación? Hoy llevo ya casi 6 meses, salí del sector público el 7 de agosto del 2018, a tratar de redescubrirme también. Patricia, imagínese, uno tantos años trabajando en lo público y uno, digamos, su identidad estaba muy asociada a lo público, pero yo me fui tranquila, me fui feliz y dije, bueno, ya se cumplió ese ciclo de mi vida y aparece esta oportunidad, y ha sido una oportunidad espectacular. Ahora trabajo en el sector salud, trabajo con las compañías farmacéuticas que hacen investigación y desarrollo, con las grandes compañías multinacionales que están
cada vez más investigando la cura para el cáncer, para el VIH, para todos estos temas, para todas las enfermedades raras, todos estos temas que hoy, por los que hoy está padeciendo nuestra población, la colombiana, pero también la población del resto del mundo. Estoy en un sector que está tratando de hacer la diferencia, en un sector que está, como vuelvo y digo, tratando de salvar vidas, mejorando la calidad de vida, y me siento feliz, me siento en un ambiente maravilloso, de gente espectacular, con unos retos también enormes. Hoy tenemos, ¿cuáles son esos retos? Mire, yo creo que el reto más grande es que hoy estamos en un sistema de salud que tiene temas de sostenibilidad, es decir, es un sistema donde cada vez los recursos alcanzan para menos. ¿Por qué? Porque también la población va envejeciendo, la población como vive más, entonces pues ya al final de su vida se empieza a enfermar, es un sistema de salud que tiene unos desafíos muy fuertes en ese ámbito, y creo que el reto más grande nuestro, de nuestras compañías, que somos 24 compañías, es ver cómo somos aliadas de ese sistema, es cómo trabajamos en conjunto. Yo creo que en la vida nada se logra trabajando solo, yo creo que sector público y sector privado juntos tienen siempre que encontrar grandes soluciones a grandes desafíos, y hoy tal vez es el reto más grande que tenemos, y en el que yo me siento súper feliz trabajando, porque conozco lo público, conozco las angustias de lo público, ahora estoy representando a un sector privado que quiere hacer la diferencia, que quiere trabajar por el país, y pues, mejor dicho, no puedo estar en un mejor lugar. Y no pueden tampoco tener a la mejor persona para hacer eso. Pues mil gracias, se nos acaba el tiempo, Janet, pero de verdad que ha sido muy interesante tenerla aquí y ver a una mujer tan empoderada, una mujer líder, de verdad que nos enseña muchísimo. Gracias por estar aquí, a ustedes gracias por acompañarnos en Ellas Dicen, y los esperamos mañana, como siempre, con un nuevo programa de interés para todos ustedes. Recuerden seguirnos en las redes sociales, @Canal Capital, y además pueden vernos y están informados de las noticias a través de www.conexioncapital.co. Hasta mañana.